batallado mucho con este, hemos batallado mucho con esta enfermedad y, bueno, actualmente se cuenta con una gran cantidad de pues, elementos para poder controlarla y potencialmente erradicarla de algunas unidades de producción, porque se tienen todos los elementos. Tenemos excelentes vacunas, tenemos excelentes técnicas de diagnóstico, tenemos investigadores que se han dedicado toda la vida a investigar sobre la brucelosis. Y definitivamente es una enfermedad que yo a mis estudiantes les digo, es una enfermedad que yo considero que es una enfermedad de la vergüenza, porque teniendo todo, pues los problemas son graves en muchos países y particularmente en México. Y aquí tenemos otro elemento adicional. Vamos a hablar de la brucelosis en pequeños rumiantes y sabemos, y no nada más para este tema, que los borregos, que las cabras muchas veces son vistas como un subproducto. ¿Por qué razón? Porque toda la industria farmacéutica, la que produce biológicos y los aspectos normativos normalmente relegan mucho a los pequeños rumiantes. Y les digo que como subproducto porque todo lo que se hace para bovinos, lo que se investiga para bovinos, pues finalmente dicen, bueno, pues también se puede utilizar para los borregos y para las cabras. Entonces, desgraciadamente esto es una realidad y derivado de ello, pues es que yo quiero remarcar algunos aspectos importantes con respecto a la enfermedad. Entonces, me voy a permitir, Rosita, compartir la pantalla para poner una presentación que preparé específicamente para este tema. Si me confirmas que se esté viendo, Rosy. Listo, doctor. Ya está en pantalla completa. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la brucelosis en los pequeños rumiantes. Ajá, vamos a hablar de algunos aspectos de diagnóstico, de prevención y sobre todo, algunos factores que han determinado que entre en una normatividad, con lo que ya habíamos comentado hace rato. O sea, vamos a ver algunos aspectos normativos de la enfermedad. Pero es evidente que tenemos que hablar un poquito de las generalidades de la brucelosis. No pretendo convencerlos de la importancia que tiene, todos la sabemos, y sobre todo porque es una zoonosis que definitivamente afecta a la especie humana. Entonces, vamos a empezar brevemente con algunas de las características generales de la brucela. Todos sabemos que es una enfermedad crónica, que un animal bruceloso es bruceloso de por vida, que tiene la característica de ser infectocontagiosa, y que es causada por bacterias del género Brucella. Afecta a mamíferos domésticos y animales silvestres. Y como les comentaba hace rato, es una zoonosis ampliamente difundida. En México y supongo que en muchos países, pues es una de las zoonosis bacterianas más importantes que aquejan al humano. Y bueno, una característica importante de la brucela, que a mí me parece muy interesante, es que su principal propiedad patogénica es la capacidad que tiene la bacteria de sobrevivir, y no solamente de sobrevivir, sino de proliferar dentro de células altamente especializadas. ¿Especializadas para qué? Para fagocitar y destruir todo lo que se fagocita. Entonces, Brucella, al igual que los Mycobacterium, pues tienen esta habilidad se meten a la cueva del lobo, y en esa cueva del lobo sobreviven y proliferan. Y esto hace que tengamos una enfermedad que nos dé infecciones crónicas, y es muy importante que esta situación pues tiene mucha relación con lo que tiene que ver con el diagnóstico, con la vacunación y con el tratamiento. Entonces, pues esa es la parte introductoria de la enfermedad, y quisiera hacer ver algunos aspectos también con respecto a los hospedadores. Entonces, todos sabemos que las diferentes especies de Brucella tienen un hospedador preferente. ¿A qué me refiero con un hospedador preferente? Una especie animal en la cual la brucela está mucho más adaptada. Por ejemplo, Brucella abortus, el hospedador preferente, pues es el bovino, es la vaca particularmente. Y aquí quise poner como ejemplo al caballo.
al caballo como un hospedador no preferente. Un poquito, si existe un hospedador preferente, pues existe un hospedador no preferente. Entonces, ¿a qué se refiere este término? Pues básicamente a lo que produce la enfermedad. Hablando de los hospedadores preferentes, la principal manifestación clínica de la enfermedad es el aborto. Ajá. En el caso de las hembras, en el caso de los machos, la orquitis y la epididimitis. Un hospedador no preferente generalmente no padece estos fenómenos. Y estamos hablando, por ejemplo, del caballo, que es un hospedador no preferente de la Brucella abortus. Ahorita les voy a pasar una imagen, creo que es la que sigue. Sí, aquí está. Miren, por ejemplo, en el caso de los caballos, normalmente no existe aborto, pero existe un trastorno que se le conoce como mal de la cruz, que es un trastorno de tipo supurativo precisamente a nivel de la cruz, y que definitivamente es de tipo supurativo y que definitivamente está asociada a la brucelosis. No produce aborto, pero se produce este fenómeno. Ajá, es el mal de la cruz. Estos son los ranchos en el estado de Chiapas, en México, que son caballos que se utilizan para trabajo en ranchos bovinos con alta prevalencia a brucelosis. También muy importante, pues, determinar qué pasa con el humano. Si se dan cuenta, no hay el humano no es un hospedador preferente de la brucelosis. El humano es un hospedador no preferente y donde la brucelosis no se manifiesta con aborto. Se han reportado algunos casos de aborto en humanos, pero son muy esporádicos. Entonces, la principal manifestación clínica en el humano, pues todos la conocemos, es la famosa fiebre ondulante. O sea, normalmente causa problemas de elevación de la temperatura, normalmente por las tardes, dolores articulares, dolores musculares, y mucha gente la confunde con una gripa común. Entonces, eso es lo que quería comentarles, la preferencia y la no preferencia. Tenemos otra especie de Brucela, que es la Brucella melitensis. Brucella melitensis, que afecta sus hospedadores preferentes, son las borregas y son las cabras, donde se caracteriza por producir aborto. Tenemos la Brucella suiza, donde el hospedador preferente es el cerdo, y existen otras Brucelas, que son las Brucelas rugosas. Perdón, se me olvidó comentarles, las que les... Perdón, es que hay un micrófono abierto. Entonces, bueno, ya no me acuerdo qué les iba a comentar, pero regresamos acá. Ya, sí les iba a comentar que estas especies de Bruselas tienen la característica fenotípica de ser Bruselas lisas. Y existe otro grupo de Bruselas, que son las Bruselas rugosas, donde encontramos a Brucella canis, donde el hospedador preferente es el perro, y tenemos la Brucella ovis. En esta es donde quisiera yo hablar diferentes situaciones que aparentemente, de acuerdo a lo que leí de la legislación colombiana, no la consideran en su acuerdo, que es la Brucella ovis. Vamos a hablar al detalle de esta enfermedad. Aquí el hospedador preferente es el semental, es el macho, es el carnero. Ese es el hospedador preferente. Y la principal característica, obviamente, no es el aborto, en este caso, es la orquitis y la epididimitis. Produce una enfermedad conocida como epididimitis del carnero. Y el hospedador no preferente de esta especie de Brucella, curiosamente, es la borrega. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que entonces la borrega no es un hospedador no preferente de este tipo de Brucella? Y es la razón porque en la borrega difícilmente produce aborto. O sea, sí produce aborto, pero la frecuencia de este aborto es prácticamente insignificante. O sea, los problemas de aborto causada por Brucella ovis, difícilmente llegan al 1%. A diferencia de Brucella melitensis, donde sí la borrega, pues sí sufre de abortos de manera importante. Bueno,
No quisiera hablar de muchos aspectos técnicos, nada más mencionar esta parte de a qué se debe el fenotipo liso y el fenotipo rugoso. Nada más para recordar, el fenotipo liso de Brucela, pues corresponde a Brucella abortus, a Brucella melitensis y a Brucella suis. Y el aspecto rugoso, el fenotipo rugoso, corresponde a Brucella canis y a Brucella ovis. Entonces, nada más, bueno, ¿y qué es lo que hace la diferencia? La presencia o la ausencia de un antígeno de superficie conocido como antígeno O. Ajá, ¿qué es esto que estamos marcado en verde? Ajá, de aquí hasta acá es el lipopolisacárido, que es común para las dos especies para los dos tipos de Brucela, solo que la parte más externa, conocida como antígeno O, solamente la tenemos en los fenotipos lisos, y la ausencia del antígeno O caracteriza a los fenotipos rugosos. Entonces, nada más es un poquito ¿cómo se llama? De breviario cultural. Ya se me trabó. Ya. Entonces, las rugosas no tienen ese fenotipo rugoso. Perdón, las Bruselas, sí, las Bruselas rugosas no tienen ese antígeno O. Bueno, entonces aquí sí quisiera que pusiéramos un poquito de atención porque es la parte que corresponde de manera más importante al motivo de esta plática. Entonces, ya vamos a hablar de la brucelosis ovina. Entonces, hablar de la brucelosis ovina, tenemos que considerar dos aspectos. Que la brucelosis en los borregos tiene dos manifestaciones, dos agentes etiológicos, y este detalle es muy importante porque las problemáticas son distintas para cada una de ellas, con respecto al diagnóstico, con respecto a la vacunación. Entonces, hagan de cuenta que estamos hablando de dos enfermedades distintas, las dos ocasionadas por bacterias del género Brucella, pero una es causada por Brucella melitensis y la otra por Brucella ovis. Entonces, esto es muy importante sobre todo para los aspectos normativos, para los aspectos de prevención de la enfermedad. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la Brucella ovis. Recordamos, esta Brucella ovis tiene un fenotipo rugoso, es una Brucella rugosa. ¿Qué es lo que caracteriza a la enfermedad? Pues generalmente es esto que estamos viendo en la imagen. Es un cuadro de orquitis y de epididimitis, que generalmente es de tipo unilateral, pero las repercusiones normalmente pues, van a ser en ambos testículos. Si se dan cuenta en esta imagen, el problema es unilateral, pero derivado de este proceso, derivado de este fenómeno, pues tenemos un problema de atrofia del testículo compañero de este. Finalmente, los animales empiezan con un cuadro de, ¿cómo se llama? De infertilidad, pero terminan con un cuadro de esterilidad. Entonces, eso es un aspecto muy importante a considerar. Si se presenta la inflamación en un testículo, definitivamente ese carnero va a terminar en un problema de esterilidad. Entonces, en un principio, cuando recién inicia la infección, pues lo que tenemos es una baja calidad del semen, ya empieza a haber lesiones como la presencia de granulomas espermáticos, posteriormente hay un cuadro de fibrosis, que es progresiva del epidídimo, pero que se va extendiendo hacia el testículo. Y definitivamente después la repercusión en el otro testículo, como se ve en esta imagen que era del caso anterior, donde estamos viendo precisamente el testículo que estaba inflamado y la consecuencia en el otro testículo, un fenómeno de atrofia. Les digo, un animal que va a terminar con un cuadro de esterilidad. Entonces las situaciones importantes de esta infección es que es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Y la forma de transmisión o el mecanismo de transmisión es precisamente de machos infectados a machos susceptibles. Es una enfermedad que se da macho a macho. ¿Por qué fenómeno? Pues por esto que estamos viendo en la imagen. La monta de machos infectados sobre otros machos que tienen menor jerarquía. Es común, por lo menos acá en México,
existe una época de empadre que normalmente se da por ahí de julio a agosto, ajá, donde los sementales pues son soltados con las hembras, ¿no? Y se da el empadre prácticamente libre. Ajá. Sin embargo, cuando se termina esa época de empadre, pues los machos son separados en corrales de este tipo, pero se meten a todos los machos en un solo corral. O sea, todos estos que están viendo son machos, como lo pueden observar, y en esa época, en esa etapa, es cuando sucede este fenómeno, ajá, de la monta de machos entre machos, ¿sale? O sea, y finalmente, como les comentaba, de machos de mayor jerarquía a machos de menor jerarquía. Entonces, la vía de entrada es a través de la mucosa rectal. Ajá. La vía de eliminación, pues obviamente es a través del semen. Entonces, lo que les comentaba hace rato, la hembra es un hospedador no preferente de esta brucela. Las hembras infectadas pueden manifestar una reducción en el número de nacimientos, un aumento de los intervalos interpartos, pobre viabilidad neonatal por el nacimiento de crías débiles, y les comentaba de manera muy esporádica el aborto. De manera muy esporádica el aborto. La técnica de diagnóstico, y es bien importante aquí, la única que está reconocida aquí en México, es una prueba que se llama inmunodifusión en gel de agar, que es esta que estamos observando aquí. Se prepara un gel de agarosa, ajá. En ese gel de agarosa se perforan en forma de roseta, ajá, formando pozos, ajá, y en el pozo central se pone el antígeno. Entonces, y en los periféricos, los sueros a probar. Entonces, lo que vamos a ver en los casos positivos es precisamente estas líneas de precipitación. Y estas líneas que se llegan a unir nos indican un poco la identidad y que hace más específica la prueba. O sea, de que no se está detectando otra cosa más que los antígenos de Brucella ovis. Es una técnica relativamente sencilla, que podría servir como prueba tamiz, pero aquí en México es la única que se utiliza y es la única que está autorizada por las autoridades sanitarias. Entonces, esa es la prueba que se utiliza para la brucelosis ovina causada por Brucella ovis. La prueba de tarjeta, ajá, o la de rosa de Bengala, como la conocemos, no es una alternativa. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la prueba de tarjeta se utiliza para las brucelas lisas, ¿sí? Ajá, Brucella melitensis, por ejemplo. Entonces, esto es bien importante para les digo, los programas de control de la enfermedad. Entonces, la prueba de tarjeta es la prueba oficial, pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de ella, pero para las brucelas lisas, para Brucella melitensis. Entonces, la prueba de tarjeta no es una prueba que se utiliza, no es de utilidad. Podríamos hablar de las razones, pero yo creo que no es el foro, pero si hay alguna duda en particular, pues podemos comentar, ¿vale? Y se utiliza la prueba de fijación de complemento como una prueba de confirmación, sin embargo, en México se utiliza muy poco. La prueba de inmunodifusión en gel de agar tiene una muy buena sensibilidad, muy buena especificidad y definitivamente se puede utilizar como criterio de eliminación. O sea, no sería tan necesario correr una prueba complementaria como es esta prueba de fijación de complemento. Si nos sale positivo a inmunodifusión en gel de agar, pues sería suficiente para considerar a ese animal bruceloso, pero causado por Brucella ovis. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la marcha, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Existen otras técnicas de diagnóstico, pero que no son oficiales acá en México, como son las pruebas de Lisa. Sabemos que las pruebas de Lisa tienen muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, pero definitivamente les digo, nuestros aspectos normativos, la norma oficial mexicana en México data desde 1995, y pues en aquel entonces todo este tipo de pruebas pues definitivamente no se habían desarrollado. Ajá, para el caso de Brucella ovis, ¿no? Y bueno, otra prueba que es definitiva, que es prácticamente concluyente, es el aislamiento de la gente, el aislamiento bacteriano. Sin embargo, todos sabemos que es muy complicado, incluso desde la toma de la muestra. Dijimos que Brucella ovis se elimina a través del semen,
y pues bueno, ahí la primer traba, porque no es un método que se utilice de forma muy rutinaria, pero que debería de hacerse, porque sobre todo cuando hacen el análisis de semen para ver la calidad del semen en carneros, pues bueno, se podría obtener las muestras. Pero también a nivel de laboratorio, hacer el aislamiento es tardado, es complicado, porque pues requiere ¿cómo se llama? Procedimientos un poco complejos. Se requieren medios muy selectivos y el tiempo de incubación puede llegar hasta los 10 días, o sea, es tardado, ¿no? Y después de ahí, pues realizar la identificación para saber si efectivamente estamos hablando de Brucela. Entonces es complicado y yo creo que la prueba serológica, la prueba de inmunodifusión en gel de agar, sigue siendo una excelente alternativa. Y como en todo, y como en la mayoría de las enfermedades, se han desarrollado también pruebas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa, que también tiene buena sensibilidad, buena especificidad, pero definitivamente es una enfermedad, una técnica que todavía tiene un costo superior a la inmunodifusión en gel de agar, y eso pues es la principal limitante para que se utilice de manera extensiva. Hablar de vacunas para Brucella ovis, pues para nosotros es muy rápido, porque en México no existen vacunas. Se han probado algunas bacterinas, pero no han resultado ser muy efectivas. Entonces, mecanismos de prevención a través de vacunación para Brucella ovis, definitivamente no está considerada en México. Y sí ha habido intentos por el desarrollo de estas vacunas, pero pues no han tenido mucho éxito. Y bueno, nada más quiero poner rápidamente algunos errores que normalmente se cometen para que esta enfermedad ingrese a los rebaños y pues cause los estragos que causa. La verdad yo no sé cómo está la situación de la brucelosis ovina en Colombia. Acá en México es un problema bastante serio. En la imagen que vimos de los sementales que estaban todos juntos, la prevalencia, habiendo un macho infectado, la prevalencia llega a alcanzar hasta el 50%. Entonces, la verdad es una enfermedad que llegó a México, llegó para quedarse y está ampliamente extendida en todo el territorio nacional. Entonces, hay estados con mayor prevalencia, pero definitivamente podríamos decir que en términos generales la prevalencia es muy alta en México. Y yo no veo que pueda haber mucha diferencia con respecto a Colombia. Yo considero que existe, no sé si existan datos de su presencia, pero lo que sí veo es que, por ejemplo, no está considerado en su normativa. Aprovecho, Rosita, para comentarte que Tupita está de apoyo un poquito para ver la parte normativa. No va a tener una participación, pero sí va a hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? Entonces, no está considerada en la normativa de Colombia, por lo menos en el documento que me pasaron, el que revisé, y no veo a la Brucella ovis que sea considerada. Y yo creo que sí la tienen, pero no sé, la verdad no podría afirmarlo del todo. Bueno, entonces, los principales errores que se cometen, pues es la adquisición e introducción de animales infectados a un rebaño, porque ya dijimos que es el mecanismo de transmisión es por contacto directo. El hecho de no separar a los machos por lo menos entre diferentes edades. Acuérdense que la enfermedad se transmite de macho a macho, de machos dominantes a machos sometidos. Entonces, sí, la de separación por edades sería muy importante. El no realizar el diagnóstico clínico a los machos periódicamente. Acá en México, en un estado que se llama Zacatecas, hubo un problema serio en el cual nada más por realizar un diagnóstico de situación, se muestraron a todos los sementales. Estábamos hablando de aproximadamente, qué sé yo, como 120 sementales en una unidad de producción. Y en esa unidad de producción se dieron cuenta de que, más bien, después de los resultados, nos mandaron como 100, no me acuerdo, si eran 120, 130, salieron positivos 90 animales. O sea, casi el 80% de animales positivos.
Y les preguntaba yo, oiga, ¿tienen problemas de fertilidad? Y me decían, no, realmente no tenemos pues, problemas de fertilidad. Ahorita, por ejemplo, si usted va al rancho, ajá, a la finca, como le llaman ustedes, pues tienen una gran cantidad de corderos. Digo, ¿cuántos corderos aproximadamente tienen? Pues tenemos como 3,000. Ajá, y dice, le digo, pues sí, son bastantes. Le digo, ¿y cuántas hembras tienen? Dice, pues tenemos alrededor de 8,000. Digo, ¿y cómo va la época de nacencias? Pues ya casi está terminando. Le digo, o sea, así está haciendo cuentas rápidas, si tienes 8,000 hembras, pues mínimo tienes que tener 8,000 corderos. Y tenían alrededor de 3,500. Y 3,500, pues sí eran muchos, pero no iba acorde a la cantidad de hembras que tenían. Y ya prácticamente terminaban las nacencias. Entonces ese es el principal impacto, pero a veces no lo vemos. Y definitivamente es el manejo que llevaban, de que separaban, más bien encerraban a los machos todos en un mismo corral y nunca lo revisaban, nunca lo revisaban. Me invitaron a la finca, empezamos a revisar a los sementales y no les miento, alrededor de 30, 40 animales clínicamente tenían la enfermedad y no se habían dado cuenta. Entonces, por eso les digo, es bien importante, si no por lo menos el diagnóstico clínico, pues por lo menos rutinariamente hacer un diagnóstico serológico para ver cómo está el estatus de la enfermedad. Y sí, definitivamente las hembras, les digo, son un hospedador no preferente, pero pueden ser un vehículo para la transmisión de la enfermedad. Entonces, es importante hacer el diagnóstico en machos, pero también en hembras para evitar de que sea un foco de transmisión o incluso que la hembra pueda transmitir a sus crías la enfermedad, como sucede con Brucella melitensis. Y bueno, esa es parte de la parte normativa que existe en México. Por ejemplo, nos habla de los atos libres de Brucella ovis. Son muy poquitos, porque les digo, casi siempre los borregos se quedan relegados y se hace poco existiendo, les digo, la norma. Y la norma mexicana sí considera a Brucella ovis. O sea, la cantidad de atos libres es muy baja, tiene cierta tendencia a incrementarse, pero aún así sigue siendo baja, considerando que el censo actual de los ovinos en México anda por ahí de los 8 millones de cabezas. Entonces, la verdad sí es muy pocos los rebaños que entran al programa, que entran a la campaña. Bueno, hablemos rápidamente un poco de las bruselas lisas, para dejar espacio para tener alguna charla, algunos cambios de impresiones, preguntas, dudas que puedan tener. Las bruselas lisas, en los borregos, pues también son importantes. La brusela lisa más importante, o la que es, que causa mucho impacto es la brusela melitensis. Aquí sí, la principal característica es el aborto. Quiere decir que el hospedador preferente son las hembras, tanto de ovinos como de caprinos. O sea, las borregas y las cabras. Entonces, tanto las borregas como las cabras causan aborto, principalmente en el último tercio de la gestación, y que frecuentemente es seguido de partos normales. O sea, no escapa a la característica que tienen las bruselas. Les comenté, un animal bruceloso es bruceloso de por vida. Pero los animales generalmente abortan una sola vez en la vida. Y los partos subsecuentes pueden ser normales. Sin embargo, en el periodo periparto es donde se eliminan las brucelas por secreciones vaginales y por leche, en el periparto. Entonces, al momento de que nacen las crías, normalmente se contagian al atravesar el canal del parto. Entonces, aparentemente viene de un parto normal, pero es un animal que puede estar infectado y manifestar la enfermedad cuando llegue a la fase reproductiva. Aquí algo muy importante es el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, acá en México, de veras tenemos así bien metido en la cabeza
que vemos un aborto y pensamos en Bruselas. Ajá. En el caso de borregas, los abortos no son tan, ¿cómo se llama? No son tan abundantes, no se presenta como una tormenta de abortos, no así en la cabra sí, pero en México tenemos un problema adicional, que es la clamidiosis, por ejemplo. La clamidiosis actualmente tiene una frecuencia más alta que la brucelosis, pero tenemos, les digo, ese chip metido en la cabeza de que vemos un aborto y pensamos en Bruselas. Y entonces aquí es bien importante el diagnóstico diferencial porque pueden ser otras enfermedades las que estén ocasionando el aborto. Entonces, clamidia es una de ellas. Entonces, ¿cómo se transmite la enfermedad? Pues la transmisión es horizontal por contacto directo, después del parto o el aborto. Acuérdense que en ese momento es cuando se eliminan las brucelas, pero también, y muy importante, la transmisión vertical a las crías durante el parto o la lactación. Dijimos que la brucela se elimina por secreciones vaginales y también a través de leche. Entonces, si la cría al momento de atravesar el canal del parto no se contagia o no se infecta, pues posiblemente a la lactación sí se va a infectar. Entonces, es un problema bastante serio. En los machos difícilmente presenta orquitis y epididimitis, pero bueno, también se tiene que considerar. Y las pruebas oficiales acá en México, la prueba oficial, la prueba TAMIS es la de tarjeta, la prueba de Rivanol como una prueba complementaria y la prueba de fijación de complemento. Y bueno, y el anillo en leche. Eso es para bovinos. En el caso de borregos y de cabras, el Rivanol no es una alternativa, no es útil, no es eficiente. La prueba de anillo en leche tampoco. Y yo creo que al ratito la doctora Guadalupe Martínez nos va a ayudar un poquito en esto, porque ella leyó el documento normativo que tienen allá en Colombia y solamente habla de tarjeta al 8%. En el caso de ovinos y caprinos, la prueba de tarjeta se tiene que realizar con un antígeno especial que está elaborado y muy parecido al de Brucella abortus, nada más que con Brucella melitensis, pero la concentración del antígeno es muy importante. Debe de ser al 3%. Del lado derecho de su pantalla está una imagen de dos frasquitos. Aquí en México hay una institución que produce los antígenos, que es la oficial, que es el PRONAVIVE, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, y ahí es donde nos está mostrando la imagen, el antígeno que se utiliza para bovinos, que es la Abates tarjeta al 8%, y el Abates tarjeta al 3%. El hecho de trabajar al 3% incrementa la sensibilidad y la especificidad de la prueba. No podemos utilizarla del 8% porque es menos sensible y se nos pueden ir muchos falsos negativos. Y la prueba TAMIS, la característica es de que no se le escapen falsos negativos, ¿vale? Entonces, eso es bien importante hablando ya de aspectos normativos. Evidentemente hay otras pruebas de diagnóstico, están ELISAs, la inmunodifusión radial, que para mí es una técnica muy buena, la intradermoreacción, la fluorescencia polarizada y la PCR, aparte del aislamiento. Pero bueno, algunas de ellas pueden servir como pruebas de tamiz o complementarias. Pueden llegar a tener mayor sensibilidad inmunológica, pueden tener mayor especificidad. Algunas de ellas pueden ayudarnos a diferenciar entre anticuerpos debidos a la vacunación o a la infección, pero mucho depende del antígeno de detección. Les decía de la prueba de inmunodifusión radial, es una prueba que utilizamos mucho aquí en México, para detectar animales realmente infectados. Y la verdad es una maravilla de prueba. Es una maravilla de prueba. Aquí está a través de la imagen, la prueba de tarjeta, que es muy simple, que es muy rápida. Acá en México solamente lo hacen laboratorios autorizados. No la puede hacer cualquier laboratorio. Y sobre todo para algunas actividades de campaña, la prueba de fijación de complemento sí se realiza acá en México como una prueba complementaria. Normalmente les dicen confirmatorias, pero la verdad es que hablando de técnicas serológicas, ninguna es confirmatoria, pero sí son pruebas complementarias que nos pueden ayudar a determinar el estatus de un rebaño, de un hato. Y también, obviamente, el aislamiento bacteriano es una prueba importante, pero
pues aquí sí tenemos un problema importante, porque la verdad es que, aparte de que es tardada, aparte de que es compleja, es una zoonosis. Brucella melitensis es una zoonosis, al igual que Brucella abortus, y el riesgo de contaminación, pues es muy alto. Acá en México, gente que trabaja en laboratorios y que realiza este tipo de ensayos, generalmente termina bruceloso. Ajá, y no es por el hecho de que se hagan malas prácticas de laboratorio, pero la verdad es un agente ¿cómo se llama? Muy peligroso. Y como en todo, la PCR también, pues es una alternativa. Y aquí lo que les comentaba, vacunas para ovinos, ajá, acá en México sí se utilizan, cosa que no vi, les digo, en el documento de ahí de Colombia. En México utilizamos una cepa rugosa, lisa de Brucella melitensis, y se conoce como REV1. Tanto la cepa 19 que se utiliza para bovinos como la REV1 se desarrollaron prácticamente a mediados del siglo pasado, y les digo, son excelentes vacunas. Han ingresado otro tipo de vacunas, por ejemplo, lo que les comentaba, la RB51. La RB51 se extendió prácticamente aquí en México muy rápidamente, ajá, e incluso se quería extender tanto que se empezó a ver la forma, viendo al borrego y a la cabra como un subproducto, de vacunarlos con la RB51. Pero después de muchas investigaciones, ya incluso había salido de forma comercial la RB51, pero después de muchos estudios se determinó que no había una protección adecuada. Y entonces se descartó por completo, y actualmente solamente la REV1 es la que se utiliza en México. Ajá. El problema, pues, les decía, tenemos una excelente vacuna, pero la peor vacuna es la que no se utiliza. La cobertura de vacunación es muy baja, muy baja, les digo que da pena, pero pues bueno, es la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vacunación contra brucelosis en ovinos, pues no alcanza ni siquiera las 100,000 cabezas, ¿no? O sea, considerando los 8 millones de cabezas que tenemos, tanto de borregos como de cabras. Entonces, la verdad es que, pues con esa cobertura de vacunación, pues ¿a dónde vamos a llegar? Aquella en ovinos, este es en caprinos. Está un poquito más alta, pero difícilmente alcanza el 1,000,000 de cabezas. Entonces, definitivamente, pues, ¿de qué sirve que tengamos una excelente vacuna si definitivamente no se utiliza? Y también, ¿no? O sea, el diagnóstico también es muy bajo y muy bajo. Y fíjense, por alguno, no me acuerdo de qué. Aquí están los diferentes años. Puse desde el 2001 al 2006 y lo que está pasando en el 2022. Y vamos como los cangrejos, ¿no? Vamos para atrás. Entonces, la verdad es, se hace muy poco diagnóstico, y bien sabemos en lo que está basado la norma. Ahorita se los comento. Entonces, poco diagnóstico, ajá, poca vacunación, y pues por eso el problema continúa. Es la prevalencia de brucelosis en ovinos, y fíjense, o sea, podría hasta presumirlo, la prevalencia nacional de brucelosis en ovinos, pues anda del 7%, 2%. Hay un micrófono abierto por ahí. 7%, 5%, 4%, 2%, 3%. Ajá. O sea, dijimos, pues vamos muy bien, ¿no? Entonces tenemos baja prevalencia, pero tenemos baja prevalencia que no se hace diagnóstico. Entonces, pues así, pues cualquiera, ¿no? Entonces, si no haces diagnóstico, pues nunca vas a saber el estatus de tus rebaños. Bueno, y nada más rápidamente, unas diapositivas más. ¿Cómo estamos de brucelosis humana? Pues en humanos es bien importante. Acuérdense que en humanos la brucelosis es causada principalmente por Brucella melitensis, nunca por Brucella ovis. Es la única brucela que no afecta al humano. Pero bueno, sabemos que todas las otras brucelas, abortus, melitensis, suis y canis, sí afectan al humano. Brucella ovis no. Entonces, normalmente en humanos sabemos que se ingiere por el consumo de leche
y queso no pasteurizado, que sí es una situación que es frecuente en México. Ajá. Y es una enfermedad pues ocupacional, o sea, los veterinarios, los matanceros, los ovinocultores y sobre todo los laboratoristas, ajá, el problema brucelosis es un problema serio, 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 serio. Los casos reportados en humanos aparentemente son pocos, con una tendencia a la baja, pero sabemos que hay una subnotificación muy importante. Mucha gente que padece brucelosis, no, mucha ni siquiera se va a hacer una prueba de diagnóstico. Entonces, no es que sea la realidad, pero yo creo que los niveles de brucelosis en México son mucho más altos que lo que nos muestran las cifras oficiales. Entonces, ya nada más comentarles que en México, les digo, tenemos una norma oficial mexicana, que es la 041. Su principal defecto es una muy buena norma, pero así como las vacunas, si no se lleva a cabo, no se utiliza, pues definitivamente pues no sirve de mucho. Pero su principal defecto es esto, que data desde 1995. Una norma creo que debe de tener una vigencia no mayor a 10 años, y pues prácticamente esta norma ya va para los 30, ¿no? Y sigue vigente en México. Los intentos por modificarla o cambiarla, no por una norma, sino por un acuerdo, pues bueno, yo me acuerdo que desde el 2007 se ha estado intentando, pero sigue vigente. Entonces, esta norma se basa, ajá, en tres aspectos fundamentales. Uno, que es la eliminación, ajá, la eliminación o segregación de animales positivos o reactores positivos, y obviamente si se basa en eliminación, pues el diagnóstico es muy importante y obviamente la vacunación. Si no lo llevamos de manera adecuada, cualquiera de estos tres elementos, como la eliminación, como es el diagnóstico y la vacunación, pues estamos perdidos y vamos a seguir teniendo el problema brucelosis. Bueno, ya son muchas letras, nada más era para ejemplificarles que sí existe la norma, ajá, donde se abordan aspectos importantes como lo de la vacunación que para nosotros es fundamental, y que aquí está mencionado la cepa 19, pero lo mismo aplica para la Reb 1, para de Brucella melitensis. Ajá, existen dos tipos de dosis, que es la dosis clásica, que se aplica en animales jóvenes de 3 a 6 meses de edad, en el caso de cabras y borregos de 3 a 4 meses. Ajá. Y hay otra presentación que se llama dosis reducida, que se utiliza en hembras mayores de 6 meses. Entonces, pues sí se consideran los aspectos de vacunación. Y bueno, pues en ningún lado menciona la norma que se tenga que revacunar. En el caso de los bovinos aquí en México, se ha implementado esa estrategia, mala estrategia, porque prácticamente, pues no sé, hace que las pruebas de diagnóstico ya no sean tan confiables, esa estrategia que es la revacunación. Entonces, los animales se tienen que vacunar una vez en la vida, ajá, porque son vacunas vivas, y esas vacunas vivas, el periodo de protección es muy amplio, ajá, puede ser hasta de 5 o 6 años, y que abarcan prácticamente la vida productiva de un animal. Entonces les comento que en México esa estrategia se empezó a dar y es como un cáncer, se ha extendido, y las técnicas de diagnóstico que se utilizan y que están marcadas por la norma sufren de cierto grado de limitación, porque empiezan a haber respuestas atípicas y bueno, es un problema, y un problema bastante serio. Entonces, pues como en todas las enfermedades o como en muchas enfermedades, la vacunación debe ser considerada solo como una herramienta para el control de brucelosis. Ajá. O sea, la vacuna no es la solución al 100%, porque se necesitan implementar medidas de manejo de endosatos, sobre todo en aquellos que tienen una alta prevalencia de brucelosis. Acá en México le conocemos como el manejo del lacto infectado. Entonces, la vacunación es importante, pero también tenemos que establecer otra serie de medidas para poder resolver el problema. Ajá. O sea, ahí lo que dice es correcto. Las vacunas, tanto la RB51 como la cepa 19, por sí solas, no son capaces de detener un problema.
Si tan solo combináramos vacunación, diagnóstico y eliminación, la prevalencia de brucelosis sería muy baja y podríamos tener la alternativa de llegar a un estatus de hato libre. Bueno, pues eso era todo lo que tenía y me gustaría, pues bueno, interactuar para pues, intercambiar experiencias, ¿no? Y entonces, o no sé si Lupita quisiera hacer alguna observación. Hola, buenos días a todos. Pues básicamente, bueno, creo que ya dijiste todo lo relacionado con respecto, e importante, perdón, con respecto a nuestra norma. Creo que es importante considerar justamente cómo se lleva a cabo en nuestro país, pues el control o el intento de control con esta enfermedad, hablando básicamente con respecto a Brucella ovis y Brucella melitensis. Y creo que es importante enfatizar con estas dos especies de Brucella, porque con respecto al diagnóstico que se realiza en base a lo que estuve revisando en la normativa de Colombia, justamente, no, vamos, el diagnóstico está enfocado, sí, con pruebas que son importantes, como la de tarjeta basada en el rosa de Bengala. Sin embargo, no hay como tal una mención con respecto a la concentración celular de los antígenos. Y eso es algo importante. En nuestro caso, creo que tú lo mencionaste, el usar antígeno al 8% únicamente para bovinos y al 3% para pequeños rumiantes, en este caso ovinos y caprinos, pues hace una marcada diferencia. Estuve leyendo, si me permiten compartir pantalla, estuve buscando, bueno, me tomé la libertad de buscar unos artículos que nos pudieran hablar acerca de la seroprevalencia justamente que pudiera haber en Colombia con respecto a brucelosis ovina y caprina. Encontré 3 artículos que son importantes, sin embargo, se basan prácticamente en el diagnóstico para brucelas lisas, que es Brucella abortus y Brucella melitensis. Y bueno, el antígeno que utilizan es el de tarjeta precisamente, rosa de Bengala. Y bueno, en este estudio se basaron prácticamente, bueno, se analizaron 329 animales a modo de resumen, y de estos, bueno, eran ovinos y caprinos. De estos se estudiaron los sueros se trabajaron para la prueba de rosa de Bengala y ELISA indirecto, y aquellos animales que resultaron positivos se trabajaron también para ELISA competitivo. Sabemos que el ICA establece justamente que el ELISA competitivo es considerada como una prueba confirmatoria para brucelosis en ovinos y caprinos. Sin embargo, el resultado que nos da, se basa precisamente para Brucella melitensis, como lo menciona en el título del artículo, y es para ovinos y caprinos. Y en el caso de la prueba con tarjeta, únicamente tuvieron el 1.2% de seroprevalencia. Este estudio se realizó en Valledupar y bueno, el resultado fue de 1.2% de seroprevalencia para la prueba de tarjeta. En este caso, no sé, la verdad, no lo menciona la norma, no menciona el porcentaje con respecto a la concentración del antígeno. Yo me imagino que es al 8%. A partir de las 10. Si quieres, ahorita hago un cartel. Perdón, ¿no escuché? Es un micrófono abierto, Lupita. Ya lo Ok, cerré. disculpen. Ok, gracias, Rosita. Entonces, básicamente yo pienso que debe ser al 8% el antígeno que utilizan para este fin. Ahorita les digo la importancia del por qué al 8 y por qué al 3%. En el caso de esta otra publicación, es en Equinos, en Córdoba, y bueno, en este caso trabajaron obviamente con diferentes tipos de equidos, que fueron básicamente 257 caballos, asnos 130 y 119 mulas. En total fueron 46 predios básicamente los que se analizaron, y las pruebas que se utilizaron fueron rosa de Bengala, donde obtuvieron 506 seropositivos. Y para esto
utilizaron la prueba de ELISA competitiva, como ya lo mencioné. El ELISA competitivo pues es una prueba confirmatoria que marca su norma, y obtuvieron únicamente de 506 reactores a Brucela, perdón, por Rosa de Bengala, obtuvieron únicamente 23 seropositivos con ELISA competitiva. Y con respecto a, también hicieron una prueba de PCR a partir de muestras de exudado y de sangre completa, y con la prueba de PCR únicamente obtuvieron 4 animales positivos a la presencia de ADN, en este caso de Brucela. No especifican la especie, y bueno, marcan una seroprevalencia del 45% por Rosa de Bengala, ELISA competitivo 4.3%, un total de 123 animales aproximadamente, y para PCR fueron prácticamente negativos todos los animales que se probaron, que habían resultado positivos a cero, bueno, que habían sido seropositivos. Y bueno, con respecto al total de predios analizados, obtuvieron un 28% de seroprevalencia, lo que equivale a 13 predios de 46 que fueron analizados. Y hay otro artículo también que menciona, esto es importante porque ahorita, bueno, ahorita les voy a decir el por qué. Presencia de Brucella abortus en ovinos del municipio de Arauca. En este caso, se estudiaron 60 animales ovinos entre machos y hembras, 25 machos y 35 hembras para ser más precisos, y obtuvieron el 0% de seroprevalencia en 2 fincas que fueron analizadas. Y bueno, aquí les voy a comentar el porqué de la importancia de estos estudios. Sobre todo en el último, donde nos marca un 0% de seroprevalencia. El análisis que se utilizó fue con tarjeta Rosa de Bengala, y vuelvo a lo mismo, me imagino que la concentración del antígeno es al 8%, y para brucelosis ovina y caprina, algo importante que mencionó el doctor durante la plática, pues bueno, fue el diagnóstico precisamente para brucelosis ovina. Brucella ovis, como ya lo mencionó, pues es ocasionada precisamente por una brucela rugosa. El antígeno que está diseñado para tarjeta, bueno, en este caso al 8% o al 3%, está diseñado con una cepa, con la cepa 119 de Brucella abortus, y teñido obviamente con Rosa de Bengala, por eso se le conoce con este nombre, Rosa de Bengala. En este caso, este antígeno es para brucelas lisas. Luego entonces, si yo hago análisis para brucelas rugosas, pues sí, seguramente me va a dar negativo, porque no estoy usando el antígeno que es específico para este tipo de brucelas rugosas. Entonces, hay algo importante que mencionó el doctor, justamente, no encontré o algo referido con respecto a la vacunación en pequeños rumiantes, en ovinos y caprinos. Y el diagnóstico, pues sí, efectivamente se basa en diferentes pruebas que me parecen muy importantes y muy acertadas, como por ejemplo el ELISA competitivo es una de ellas, la prueba de fluorescencia polarizada, que es utilizada como una prueba tamiz. Esta prueba, junto con la de ELISA indirecta y la de Rosa de Bengala, pues son pruebas sobre todo los ELISAs, muy sensibles. Y bueno, como prueba confirmatoria están utilizando ELISA competitivo. Nosotros únicamente utilizamos tarjeta al 3 o al 8%, dependiendo de la especie. En el caso de ovinos y caprinos es al 3%. ¿Por qué reducen la concentración? Bueno, se hicieron algunos estudios en los que se demostró justamente que el hecho de hacer diagnóstico con tarjeta al 8% en ovinos y caprinos, pues disminuye la sensibilidad de la prueba para estas especies, y teniendo en cuenta esto se obtuvo una mejor sensibilidad con respecto a una concentración, o utilizando una concentración del 3% para ovinos y caprinos, y de ahí es que se recomienda el uso de esta concentración para estas especies. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta al respecto. El determinar la seroprevalencia es un punto muy importante para considerar cómo es que se puede trabajar. Las vacunaciones, por ejemplo, en nuestro país, RB51 fue utilizada en algún momento como la única vacuna, pues bueno, precisamente como el doctor lo mencionaba en alguna ocasión, en alguna de sus pláticas,
porque se tenía como referencia que en Estados Unidos justamente el uso de esta vacuna pues era, vamos, la panacea porque estaba ayudando a disminuir la prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, había un punto muy importante que no consideramos nosotros en nuestro país, que la prevalencia en Estados Unidos pues era mucho menor de la que había en nuestro país. Luego entonces la vacuna pues sí, efectivamente es funcional siempre y cuando la prevalencia de la enfermedad pues no sea tan elevada como lo es en México. Y por eso es que nuevamente se decidió utilizar la cepa 19, que si bien es cierto es la que viene en la norma, se utiliza, como ya lo mencionó el doctor, a diferentes dosis clásica, cuya concentración va de 1 a 2 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, y la dosis reducida, que se utiliza en hembras mayores de 4 meses. Esto también es muy importante. La vacunación con dosis clásica de 3 a 4 meses tiene sus porqués, y en el caso de la dosis reducida, en hembras mayores de 4 meses. ¿Por qué? Porque es una vacuna que está viva, si bien es atenuada, pero está viva. Y bueno, el hecho de introducir o inocular un microorganismo vivo al organismo como tal, pues sí, efectivamente puede producir aborto. En este caso, en el de ovejas y cabras, no se permite la vacunación en hembras que estén gestantes, a comparación de los bovinos, que en el caso de los bovinos, la dosis reducida sí se puede aplicar en hembras que estén gestantes, obviamente con las medidas precautorias indicadas. En el caso de ovinos y caprinos no es así, no está permitido. Y bueno, también se maneja la dosis clásica, la dosis reducida, y la vacuna es a partir de la cepa REV1 de Brucella melitensis, que precisamente es una brucela lisa que afecta tanto a ovinos como a caprinos. En el caso de brucelosis ovina, pues no tenemos una vacuna, como lo mencionó el doctor, y pues bueno, en general la movilización de animales en ambas normas, cambiando un poco, se maneja en base a las vacunaciones justamente en ambos casos. Sin embargo, en el caso de la norma mexicana, bueno, sí hay diferentes etapas en las que se maneja esta campaña para precisamente erradicar o controlar la enfermedad. Mismo caso en la norma de ICA, donde se menciona justamente cómo se deben de manejar los animales que se van a movilizar para diferentes fines, ya sea ferias, venta, traslado, etcétera. Y en ambos casos coinciden con la vacunación de animales. Primero deben de ser provenir de rebaños o de hatos libres para poderse movilizar. En caso de que no provengan de rebaños libres, pues obviamente la movilización en ambos casos está prohibida. Y bueno, yo les puedo decir en el caso de México, sí está prohibida la movilización, está prohibida la venta de animales y tristemente pues no es algo que se lleve al pie de la letra. Muchas veces, pues sí, podría decir que entiendo a los productores, son pues es su modus vivendus y finalmente pues ellos hacen lo posible para tener ingresos, pero muchas veces y tristemente estos ingresos pues son a costa de la salud no solo de los animales, sino de la salud también de las personas que se encargan del cuidado de los animales. Entonces pues sí es muy importante considerar ambos lineamientos. Yo creo que también la norma que tienen ustedes en Colombia está muy bien elaborada, solamente con el único punto de que no mencionan la vacunación para controlar o para prevenir la enfermedad en el caso de ovinos y caprinos, y que el diagnóstico se realiza sí con rosa de Bengala, pero realmente la prueba se hace para ovinos y caprinos, incluyendo machos. No es el antígeno apropiado para este fin, y de ahí justamente que algunas publicaciones pues indican que la seroprevalencia es muy baja o es nula. Yo no sé exactamente cuál sea el comportamiento en base a
a lo que ustedes pueden llegar a tener realmente, en base a lo que pueden llegar a tener realmente en sus rebaños. Entonces, bueno, es mi comentario hasta aquí. No sé si tengan algún comentario al respecto. Muchas gracias, doctora Lupita. Siga, doctor. No, iba a comentar eso, qué mecánica seguimos, con cuánto tiempo todavía contamos para pues, tener un espacio de intercambio de ideas, de resolución de dudas, preguntas. Sí, doctor. Precisamente quería darle la palabra al doctor Werner Vargas, que es el responsable del programa de brucelosis aquí para nuestro departamento de Boyacá, que nos quiere comentar un poquito sobre el tema de las prevalencias aquí en la región y cómo se ha venido manejando este programa aquí. Entonces, doctor Werner, su merced tiene la palabra. Aló, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor doctor, lo estamos escuchando. Bueno, muy buenas tardes para todos, para el doctor Morales, para la doctora Martínez y todos los asistentes. Me presento, mi nombre es Werner Vargas, soy médico veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario, responsable del líder del proyecto de brucelosis aquí en el departamento de Boyacá. Bueno, respecto a muchas dudas que tenían, hacemos aclaraciones. Principalmente la legislación del ICA a nivel nacional únicamente está establecida en el diagnóstico, control y erradicación de la brucela abortus, ¿sí? No, hasta el momento, por recursos y demás problemas, no se ha catalogado como objetivo la brucela ovis o la brucela melitensis, ¿sí? Entonces, hasta hoy únicamente trabajamos con brucela abortus en el control oficial, ¿no? Ya aparte, pues hay controles particulares o privados que se pueden realizar en cuanto a la brucela ovis o melitensis. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, como solo hacemos control de la brucela abortus, no realizamos vacunación en ovinos ni caprinos. ¿Por qué? Porque nosotros los manejamos como un medio de centinelas para lograr identificar si la brucela abortus está presente en el territorio o en los predios. En cuanto a Boyacá, la verdad es que la prevalencia del virus de la bacteria de brucela abortus es muy baja. Únicamente se muestran los animales que ya han tenido positividad en los predios, los bovinos, ¿sí? Es decir, si un predio es positivo para brucela abortus, en ese único caso sí entramos a muestrear todo lo que son ovinos, caprinos o porcinos. De resto no se realiza el muestreo, a no ser que el predio desee generarse una certificación como predio libre a brucela abortus, únicamente a brucela abortus. ¿Listo? En la actualidad no manejamos positividad en el departamento. ¿Y cuál era la otra pregunta? No sé si tengan alguna pregunta específica en cuanto a la normatividad de Colombia. No, No, solamente... solamente un comentario, perdón. Sí, repita. No, bueno, la estrategia me parece muy buena, la de centinelas, pero también pues deja entrever, ¿no? De que seguimos manejando a los borregos como una especie o un subproducto, ¿no? De los bovinos. Entonces yo creo que sí es importante que se llegase a considerar en un futuro, ¿no? Y bueno, un poquito abonando a lo del diagnóstico, pues definitivamente la prueba de tarjeta o rosa de Bengala, ya sea el 8%, que es la que manejan, pues definitivamente detecta brucelas lisas. O sea, no diferencia si es abortus, melitensis o suis. Si sale positiva, podría ser cualquiera de las tres. Y bueno, considerar que, y no lo mencioné, que por ejemplo, brucela abortus, el hospedador preferente es el bovino, pero los hospedadores no preferentes, o sea, los animales que también pueden infectar brucela abortus, pues también son los borregos y también son los cerdos. Al igual que melitensis puede afectar a los bovinos, puede afectar a los cerdos. Entonces, si yo hago la prueba de tarjeta buscando brucela abortus, pues de forma indirecta también estoy detectando, ¿no?, los otros tipos de brucela. Entonces, no está tan grave el problema, salvo lo que comentamos, tanto la doctora Lupita como un servidor,
el hecho ¿cómo se llama? De la sensibilidad considerando la concentración del antígeno, porque eso fue motivo de muchas investigaciones aquí, algunas que se hicieron aquí en México, y que derivaron de una estancia que realizó el doctor que más sabe de Bruselas aquí en México, que es el doctor Efraín Díaz Aparicio, donde después de muchos ensayos determinaron que la sensibilidad aumentaba considerablemente. En el caso de ovinos y caprinos, reduciendo la concentración del antígeno. Pero bueno, no está tan mal, o sea, vamos, si hacemos prueba de tarjeta, finalmente no sabemos si es aborto, es melifensis o suiza. Es Bruselas y se acabó, ¿no? Entonces no está tan grave, vamos. Pero yo creo que se puede afinar todavía más. Sí, doctor, correcto. Entonces, efectivamente, digamos que aquí en Colombia el sector ovino-caprino no ha sido, digamos, el más apoyado o el que más auge tiene. Inclusive con organismos como Favegan hemos intentado incentivar este tipo de explotaciones por medio del proceso de certificación y ojalá sí, algún día no lleguen a ser solo los centinelas, sino que intentemos controlar también la Brucella ovis y melitensis. Bueno, en cuanto a los procesos diagnósticos, la rosa de Bengala sí se utiliza únicamente como prueba tamiz, ¿no? Es decir, todo animal que sea positivo a una rosa de Bengala tiene que pasar por una prueba confirmatoria inicial, que en el caso específico de los bovinos va a ser la fluorescencia polarizada. Y después, si resulta positivo o sospechoso a la fluorescencia polarizada, es donde se aplica la ELISA competitiva como ya una prueba confirmatoria final. El tema de los ovinos y caprinos para detectar Brucella abortus, repito, solo abortus, efectivamente se utiliza la rosa de Bengala como prueba tamiz y en caso de salir positivo se remite a prueba lisa confirmatoria como la lisa competitiva. Un comentario personal. Yo no le confío mucho a la fluorescencia polarizada. Es muy personal el comentario. Y yo creo que se podrían ahorrar ese paso y irse directamente a la competitiva. Sé que es un poco más compleja, pero los principales efectos que le veo a la fluorescencia polarizada es el hecho de que utiliza como base antigénica el apteno nativo. Perdón. El antígeno O, o sea que es la parte más externa de la Brucella. Y la sensibilidad es buena, la especificidad no tan buena, pero su principal desventaja es que dependiendo del punto de corte, y muchos lo manejan de manera arbitraria, dependiendo del punto de corte, puede tener como consecuencia la detección de animales falsos positivos, y muchos falsos positivos. Y entonces, acá en México se utiliza en algunas zonas del país no es una prueba oficial, pero de forma indiscriminada, y la verdad han tenido muchos problemas, porque cuando se dan cuenta que están detectando muchos animales positivos, le bajan al punto de corte. Cuando se ven que no se están detectando muchos animales positivos, les suben al punto de corte. Y la verdad es que es una prueba así, creo que su valor demerita mucho. En algunos estudios que se hicieron, no hubo mucha diferencia, comparando, fíjense nada más, lo que es la prueba de tarjeta, que era una prueba oficial, la de rosa de Bengala, con fluorescencia polarizada. Tenían un grado de concordancia utilizando índices de capa de 0.88, que es una concordancia casi perfecta. Entonces, pues mejor uso tarjeta y no uso fluorescencia polarizada. Lo repito, es una opinión muy personal. Entonces, pero bueno, nada más lo quería comentar. Bueno, pues en este momento abrimos el panel de preguntas. Aquí no sé si en la sala de las personas que están presentes, el doctor César, me gustaría también darle la palabra porque es una persona que ha dedicado sus predios a la producción ovina. Es una persona muy importante en la producción ovina aquí en el departamento de Boyacá y ha tenido experiencias muy interesantes y además es pionero en el tema de la certificación en BPGs aquí en BPGs ovinas y caprinas dentro del departamento. Entonces, doctor César, me gustaría que su merced.
Perdón, no sé si se podría acercar al micrófono porque se oye muy, bueno, más bien no se oye, apenas si se escucha su voz muy lejana. Si quiere sentarse aquí. Bueno, doctor Domínguez, Morales, perdón. Pues primero que todo agradecer a Fabegan por la invitación, a usted por la extensión de su experiencia y al equipo que ha venido interpelando durante la conferencia. Básicamente nosotros, pues, haciendo referencia a lo que dice el doctor Werner Vargas, nos hemos convertido los ovinocultores en proteger el estatus sanitario de los bovinos en Colombia, con base en que la especie ovina y caprina se ha convertido en centinela y de esa manera pues se le resta importancia en algunos escenarios y en algunos panoramas. Pues de esa manera creemos nosotros que siendo un gremio pequeño en aumento, pues poco a poco nos han venido descartando en cuanto a esa importancia que le damos nosotros como productores. Yo especialmente estoy dedicado a la ovinocultura, llevo ya casi 25 años en el proceso. He tenido experiencias enriquecedoras, pero algo que nosotros tengamos como importancia con respecto al diagnóstico de la brucela, tanto ovis como melitensis, pues no ha habido posibilidad. Recién importé unos animales del Uruguay y dentro de lo que nos exigía la norma en Uruguay para que pudieran salir con destino para Colombia, no declarado obviamente o no pedido por el ICA aquí en Colombia, allá en Uruguay exigían una muestra de brucela negativa para poder salir del país. Esos kits tocó importarlos desde Francia, pues para que pudieran permitir la salida. Llegando a Colombia, pues el ICA solamente exige la brucela abortus, pero pues no había en el momento, y no ha habido durante muchos años, creo, no conozco la primera muestra que se haya realizado o se haya solicitado a algún ovino caprinocultor. Entonces, pues tristemente debo decir que esa información que usted nos comparte, valiosa para México, que es una potencia en el mundo, en el tema ovino-caprino, y lógicamente esto desprende algunas ramas y algunas situaciones importantes para que aquí las entidades, el gobierno se preocupe un poco más por desarrollar un programa que le permita hacer a uno diagnóstico. Los problemas los tenemos todos seguramente y la gran demanda de ovino que se desarrolla aquí, sobre todo para consumo en Colombia, debo decir que es más alta la demanda que la oferta. Y no hay sobrepoblación, no hay oferta, entonces ese es uno de los agravantes también para el sector. Como experiencia personal, nosotros en Granja Ovina Santa Catalina podemos decir que somos la única granja certificada en buenas prácticas ganaderas ovino-caprinas en Boyacá, nuestro departamento. Algunas granjas que han venido aunándose al proceso, pues sabemos que el ICA tiene unos requisitos y pues de ahí desprenden que se puedan desarrollar todas esas labores y todos esos oficios que exige la normatividad. Agradecerles a ustedes el espacio, lógicamente, y me queda una pregunta que quisiera señalar, por favor, no conozco de fondo el tema, y saber si la presencia del hidrato de carbono del 5-eritritol está relacionado tanto para las vacas, las ovejas y las cabras, y si se ha desarrollado algún estudio de investigación allá en México que usted nos pudiera compartir. Muchas gracias. Sí, la parte del eritritol solamente está documentado para Brucella abortus. No está documentado para alguna otra especie.
Ha habido muchas investigaciones y pues sí, se ha determinado la importancia que tiene este azúcar en la patogénesis de la enfermedad. Definitivamente es un azúcar que se encuentra en muy altas proporciones o concentraciones en la placenta, y de ahí la afinidad que tiene Brucella abortus por este tejido y por ende por causar el aborto. En el caso de los ovinos y caprinos no se ha determinado, pero es muy posible que haya algún otro factor que le dé la afinidad tanto a Brucella melitensis por la placenta. Considerar que, bueno, puede ser, puede no ser de que exista, y bueno, en el caso de las cabras, pues sabemos que es una especie animal que es abortiva por naturaleza, ¿no? Yo acá siempre de la manera de broma les digo que las cabras abortan hasta porque las mires feo. Entonces, pero no, para el caso de Bruselas no se ha determinado la presencia de ese agente, de ese compuesto. Pero seguramente debe de haber algún otro factor. Se ha hablado de la presencia de receptores específicos y definitivamente no se han comprobado, pero no, la patogenia en ese aspecto queda un poquito oscura. Entonces, y bueno, eso es lo que tengo de respuesta al respecto. Gracias, doctor. No sé si en los que están de manera virtual hay algún tipo de pregunta. Pueden hacerla a través del chat o levantando la manito para darles la palabra. O aquí en la sala, si hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto. Si hay algo que me parece muy importante, nosotros aquí como Favegan y como ente autorizado por el ICA, en el tema de tomar las muestras diagnósticas para la certificación de predios, tanto bovinos como ovinos libres de la brucelosis, es que realmente en el tema ovino esto es muy incipiente. Realmente el nivel de diagnóstico que se hace en ovinos es muy bajito. Yo veo que hasta ahora, pues, el tema de la producción ovina y caprina aquí en el país está cogiendo un auge importante y se está empezando a ver ya fincas especializadas en la producción ovina. Pero más allá de empezar a tener especialización en la producción, no se ha hecho un diagnóstico juicioso y serio sobre el tema de la prevalencia de brucelosis aquí en el país. Si ven los estudios que nos presentó la doctora Lupita, pues vamos a ver que son como muy pequeños con base a la cantidad de cabezas ovinas y caprinas que tenemos en el país, pues realmente el diagnóstico que tenemos es muy poco. No podríamos decir qué nivel de prevalencia real se pudiera presentar por esa falta de diagnóstico que hay. Si bien es importante que los productores que hoy están aquí participando de esta conferencia, pues tengan como la conciencia de entrar en los programas, de empezar a evaluar sus animales, porque como bien lo dijeron ustedes, son los animales centinelas, son los que están siendo como el escudo de la brucela para la región. Y sí es cierto que la prevalencia en bovinos aquí en el país ha venido aumentando de una manera importante. Entonces, de ahí que nace la invitación para todas aquellas personas que están dedicadas a la producción ovina, a que también empecemos a hacer el diagnóstico de sus animales, que empecemos a revisar cómo están sanitariamente esos rebaños en cada uno de sus predios. Porque si bien no hay un programa específico para los ovinos, como para el diagnóstico de la brucela ovis, como lo dijeron aquí, o melitensis, pues sí es importante que basado en lo que hoy tenemos, empecemos a mirar cómo está esa prevalencia en nuestros rebaños y le pongamos un poco más de atención a este tema sanitario, que ustedes saben que es de importancia nacional por ser una enfermedad zoonótica. Entonces, esa es como mi participación. No sé si el doctor Manuel Fajardo quiera comentarnos algo más, que es el presidente de la federación.
Bueno, muchas gracias y primero que todo, doctor Morales, darle pues un agradecimiento enorme por esta charla que me parece que para nosotros es un aterrizaje en una situación pues que como lo han dicho todos es inexplorada en nuestro país y yo creo que lo primero para solucionar un tema es conocerlo. Esto me parece que de alguna manera está dejando semillas para que abordemos estos temas pues, de manera institucional y por supuesto con la cabeza nuestra que tenemos nosotros en el tema sanitario que es ELICA, pero también para que de parte de los productores como que surjan iniciativas que propendan, por lo menos por saber qué pasa, porque yo lo que veo es que tenemos es una niebla que no está dejando ver las realidades de nuestro país. De pronto yo quería hacerle una pregunta también porque esa interrelación entre los temas de bovinos y ovinos, pues me parece que es muy importante en regiones como la nuestra. En nuestro paisaje ganadero, pues uno ve al campesino con 2 y 3 vacas y a su vez con 2 y 3 ovejas. Yo no sé este tema de la brucelosis, si se diera, por ejemplo, en estas condiciones, si estas migraciones entre especies, pues como que naturalmente que se dan en otras, es que cuando la oveja, por ejemplo, le transmitiera al ovino, si esto se vuelve más, si hay más patogenicidad, si se expresa de una manera más importante la enfermedad en términos el daño económico que por lo menos para los bovinos es evidente que es el aborto en las vacas. Este tema me parece que es importante que se pudiera hablar. El resto, pues yo creo que nada más que agradecerle enormemente este tiempo generoso que nos han dispensado. Por supuesto, a Rosita Higuera, muchas gracias, porque al final también es el hilo conductor que nos permite como llegar a este tipo de actividades que son importantes porque nos nutrimos de lo que sucede en otros países, en lo que tiene que ver con cómo se expresan las enfermedades, pero también cómo avanzan los países en el control de estos procesos que me parece que son importantes. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. No, al contrario. Bueno, contestando un poquito a la pregunta, acá en México no es diferente. Sí, la ganadería tecnificada pues ha tomado mucho auge, pero definitivamente sí, en muchos lugares, en muchas comunidades, pues también tenemos esta misma imagen de la convivencia de animales de diferentes especies, bovinos, ovinos, caprinos, cerdos no tanto, pero sí se llega a dar. Pero bueno, el hecho de que la enfermedad, la brucelosis, afecta a todas las especies domésticas, y de ahí aquí es donde toma relevancia lo que comenté en un principio de la preferencia o no preferencia que tienen por las diferentes especies, pues bueno, sí puede tener algunos problemas, ¿no? A lo mejor no para el animal, porque como comenté y pongo un ejemplo, Brucella abortus, su hospedador preferente es el bovino, y ahí es donde cruza aborto. Esta Brucella también puede tener como hospedadores no preferentes a los ovinos, a los caprinos o incluso a los cerdos, y como mencioné en el ejemplo, a los caballos. Las especies animales, a lo mejor la principal manifestación clínica no es el aborto. A lo mejor es otro tipo de manifestaciones que a lo mejor pueden pasar hasta desapercibidas. Pero lo que sí es importante es que aunque no produzca abortus en las ovejas y las cabras, sí los hace reactores positivos. Y les comentaba, un animal un borrego, una cabra que esté infectada por Brucella abortus, si bien no aborta, pero puede ser reactor positivo a la prueba de tarjeta. Y eso, pues definitivamente, igual acá en México, no se llega a esa diferenciación. Le corremos prueba de tarjeta y no sabemos si es abortus melitensis o suis. Sí se han llegado a hacer algunos estudios y ahí es donde se ha determinado, por ejemplo, en el humano, que es un hospedador no preferente, que satanizamos mucho a la cabra y pensamos que la brucelosis en humana todo es causada por Brucella melitensis. Y no es así. O sea, pueden estar afectados por Brucella melitensis, pero también por abortos. Y a lo mejor la manifestación clínica no es tan grave, no es tan severa como si estuviera infectado por Brucella melitensis. Entonces, definitivamente, la convivencia entre especies puede hacer que se compartan las diferentes especies de Brucella, pero definitivamente no, a lo mejor hablando de manifestación clínica no sea tan grave, no sea tan importante. Pero sí para el hecho de llevar a cabo una campaña, porque
son animales que van a estar saliendo reactores positivos y bueno, pues eso tiene muchas implicaciones. La acabo de ver la pregunta de cuántos tipos de brucelosis existen. Creo que más o menos queda un poquito claro con lo que comenté en este último momento. La brucelosis es una sola. Ajá. No sé a qué se refiere con la pregunta de cuántos tipos, pero definitivamente la brucelosis es una sola, es una enfermedad infecciosa, contagiosa y que afecta a diferentes mamíferos, tanto domésticos como silvestres. Entonces, como lo comenté, lo que existe son diferentes especies de brucela. Cada especie de brucela tiene un hospedador preferente. Ajá. Y ese hospedador preferente es donde más se manifiesta la enfermedad. Pero vamos, hay infecciones cruzadas con otras especies animales donde la brucelosis pues, sigue siendo la misma, no es que su manifestación no es tan grave o es un poco más leve. Entonces, ¿cuántos tipos de brucela existen? Yo respondería una sola, con diferentes manifestaciones o con diferente intensidad de manifestaciones, ¿sale? Dependiendo de la especie que esté afectando. Tenemos otra pregunta en el chat que le dice que ¿qué signos clínicos puede observar en animales infectados con brucela melitensis y qué medidas de prevención puede tomar? O sea, en animales infectados por brucela melitensis, si es el ovino, si es el caprino, el aborto. Pero considerar que el aborto solamente se da una vez en la vida del animal. El animal va a seguir siendo bruceloso. Definitivamente no sabemos si durante esos estadios en que el animal no va a abortar, si de repente padezca un cuadro febril, que la falta de apetito, no lo sabemos porque pasa de forma subclínica y va a permanecer de forma subclínica por mucho tiempo. Lo importante, lo relevante aquí es que el animal que está bruceloso, en los partos subsecuentes, va a estar eliminando la brucela. La va a estar eliminando por la leche, la va a estar eliminando por las secreciones vaginales y definitivamente esa es la principal forma de que la enfermedad se mantenga en un rebaño, en un hato, y en una finca y que siga infectando a otros animales. Entonces, yo pensaría que se podría manejar de esta manera. Cuando se da el aborto por única ocasión, después se manifiesta como si fuera un hospedador no preferente, donde la manifestación clínica, que ya no es el aborto, pues pasa desapercibida. Ajá, y es como en el humano cuando está infectado, es grave la situación porque las fiebres son muy altas, son recurrentes, pero son periódicas. Y el individuo puede dejar de presentar ese cuadro clínico, pero tiene recaídas subsecuentes que se manifiestan de la misma manera, ¿no? Pero pues el animal no puede decir tengo fiebre, no puede decir me duele la cabeza, no puede decir me duelen las articulaciones, pero definitivamente sí, sí está bruceloso. En el caso de los perros, por ejemplo, ahí sí la manifestación clínica es muy evidente porque el animal bruceloso, aparte de que pueda abortar, en el caso de las hembras, aparte de que pueda abortar o aparte de tener un cuadro de orquitis y epididimitis, hay manifestaciones derivadas de la afectación que se tiene a nivel de las vértebras. Hay una espondilitis muy, muy severa que es limitante, que puede incluso provocar la fusión de vértebras y eso suele ser muy doloroso. Y hay animales que pues, lo manifiestan, ¿no? Y lo manifiestan por dolor intenso. Es que casi no lo estamos escuchando muy bien. Pues compartí en el chat un por favor los que están participando de manera virtual puedan firmar su asistencia. Le damos la palabra al señor Barnes. Elenita, ¿te escuchamos lejos? No te escuchamos casi.
Nada más oí que compartió un Le damos, compartí en el chat un link para la asistencia y le damos la palabra a Ilvar Alexis, que está solicitando la palabra. Adelante, Alexis. Ya desapareció Alexis. No, ahí está pidiendo la palabra Ilvar Alexis. Si nos escuchas, la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. ahora sí. Ahí te estamos escuchando. Buenos días. Doctor, es que tengo una pregunta. Digamos, yo que manejo ganado bovino más que todo, ¿qué, digamos, medidas debería tomar uno como el ganadero, como el que está ahí tratando con el ganado diariamente? Pues digamos, acá el ganado está sin, por ejemplo, sin revisión, sin hacerle ningún tipo de prueba. Entonces, es ganado que, pues, lo único que uno sabe es que no presenta abortos. ¿Sí me entiende, doctor? Pero digamos, usted me dice, no necesariamente presenta abortos para ser portador de la enfermedad, ¿cierto? Normalmente sí se manifiesta con aborto una vez en la vida. Si nunca has tenido un aborto en tus animales, pues a lo mejor no deberías de preocuparte mucho. Sin embargo, yo creo que sí es conveniente hacer una especie como de prueba inicial. Ajá. No sé allá en cuanto salga una prueba de tarjeta, acá, o de Rosa de Bengala. Acá en México existen comités de fomento y protección pecuaria que prácticamente regalan la prueba, pero sí sería importante que se hiciera una especie como de barrido, de una prueba tamiz a todo el ganado, y a lo mejor, digo, si no tienes el problema de brucelosis, pues entonces, pues sí, por una certificación, que creo que tiene muchos beneficios. Entonces, si no hay abortos, pues bueno, podría estar un poquito tranquilo, pero sí sería bueno determinar el estatus del hato. Entonces, ahora si te referías a que mucho tiempo no tienes abortos, pero sí los tuviste, entonces sí sería bueno, mucho más importante, determinar ese estatus, porque puedes tener animales brucelosos que te están eliminando la brucela a través de secreciones vaginales, a través de leche, y pues obviamente el riesgo que eso conlleva. Te voy a poner una más a manera de ejemplo, cómo se infecta un veterinario. Un veterinario que se dedica a la reproducción de bovinos, ajá, dice, bueno, pues está pariendo una vaca, ajá, está pariendo bien, si se le dificulta porque viene mal acomodado el producto, y lo que hacen es ayudarle a parir. Ajá, y muchas veces sin utilizar los guantes. ¿Por qué? Porque dicen, pues el animal viene bien y entonces no creo que esté bruceloso. Pero resulta que puede ser un animal que presentó un cuadro de aborto, en ese momento está pariendo bien, pero en ese momento está eliminando la brucela. Y entonces el riesgo es muy alto, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay muchas otras formas de contaminarse. O sea, Entonces yo sí te los sugiero, animales bien, lo más recomendable es siempre utilizar las mangas, ¿cierto? La protección. por supuesto. Pero te digo, en el caso tuyo que dices que no tienes problemas de abortos, o de momento no los tienes, pues haz una prueba para todo el hato, y así determinas tu estatus. Ok, doctor, muchísimas gracias. No, de nada. Tenemos otra pregunta aquí en el chat, es ¿qué consecuencias tiene la brucelosis aparte del aborto y pérdidas económicas? Pues, ¿qué más quiere con eso? O sea, el aborto, pues ya es una pérdida, y una pérdida muy importante. La producción láctea, pues definitivamente también se viene abajo. Ajá, un animal que aborta implica que no va a dar leche. Y si va a dar leche, pues la producción va a ser muy baja. Entonces, si no hay leche, pues definitivamente no hay ganancias. Entonces, las implicaciones son múltiples y muy diversas, porque la pérdida económica es evidente. Un feto, digo, un animal que aborta nos cuesta, y eso determinado en otros países, nos cuesta alrededor de $1,000, entre costos directos e indirectos. Estamos hablando acá en México, de aproximadamente 20,000 pesos por aborto. Entonces, eso ya es un impacto económico muy importante.
Y ya en el animal que permanece, y si no se le hace un buen diagnóstico y no se elimina, pues el hecho de tener el foco de infección, y eso riesgo para otros animales y para las personas mismas. Entonces, pues eso para mí ya sería suficiente, ¿no? Independientemente de que pueda haber algunas otras pérdidas. El riesgo para otros animales y para el humano, pues obviamente va a ser muy alto, ¿no? Doctora, me están haciendo otra pregunta, es ¿qué porcentaje de mortalidad hay en México por causa de la brucela en humanos? ¿Hay algún diagnóstico de eso? Sí, tenía un dato, es muy bajo, definitivamente, pero sí llega a causar aborto, sí llega a causar la muerte, porque depende mucho de la distribución de la brucela en los tejidos. Y hay algunas formas que implican la afectación del sistema nervioso central. Es muy bajo, ¿no? Y en la charla tenía un dato en las últimas diapositivas, no me acuerdo de qué año era, pero venía un dato que no lo abordé, donde hablaba de cuántas muertes se habían tenido en un año. Acá está. Más o menos se reportan alrededor de 30 muertes por brucela al año. Y eso deriva de datos de un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de la salud en humanos. Entonces, sí llega a causar mortalidad, porque causa cuadros de hepatomegalia, esplenomegalia, o sea, sí se ven comprometidas las funciones hepáticas y algunas veces puede llegar incluso al sistema nervioso. Entonces, pues 30 muertes, pues a lo mejor no es tanto considerando la población que tenemos en México, que va más allá de los 100 millones de habitantes, pero sí es de considerar. Y aquí yo quiero aportar algo más, es que si bien no es una enfermedad que cause un número importante de muertes, pues es una enfermedad que sí hay una afectación real en el ser humano y que pues es causa de una enfermedad laboral, como bien lo dijo el doctor en su charla. Entonces puede generar inconvenientes laborales con los empleados en las fincas. Aquí nos queda una última pregunta, doctor, Sí, adelante. para terminar con esta participación y esta charla muy interesante que hemos tenido. Es si el evento de aborto se da en la primera gestación o si es posible que la hembra esté infectada con la bacteria desde joven y el aborto suceda en ovejas o cabras de segundo o más partos. Pues es un poquito difícil de determinarlo, pero considerando lo que se conoce de la enfermedad y qué es lo que normalmente sucede, es, por ejemplo, en el caso de crías que vienen de vacas brucelosas y que fueron contaminadas en el momento de parir o de lactar, ese animal incluso puede ser un reactor negativo. O sea, no se despierta una respuesta inmunológica que no sea posible detectarla mientras el animal está desarrollándose. Pero sí la brucela se queda en un estado latente hasta cuando llega la fase reproductiva y es cuando aborta. Y sí, definitivamente, creo que es la forma más común en que se contagian las crías, porque sabemos que la brucelosis se presenta con mucha frecuencia en animales de primer parto o de primera gestación. Entonces, ese es el porcentaje más alto. Pero también se da en animales ya de segundo o tercer parto, y eso nos hace suponer que el contagio ahí fue horizontal. Lo pusimos muy claro, de que el contagio puede ser de tipo horizontal, por contacto directo, con secreciones vaginales, con placentas de animales que abortaron o que parieron y que están brucelosos, pero la forma más importante de transmisión es a través de la madre a la cría, que es la vertical. Precisamente por eso la incidencia es más importante en hembras primalas, pero eso no implica que no se puedan infectar animales más adultos, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es que las dos formas son importantes, pero más se da ¿cómo se llama?
en animales de primer parto. Cuando la enfermedad entra por primera vez y que se presenta en forma de tormenta de abortos, ahí sí la principal forma de infección es vía horizontal, porque entra en un animal infectado y rápidamente disemina la enfermedad en una población susceptible, sea de primer parto, segundo parto, tercer parto, y esa población que es susceptible, pues prácticamente la mayoría aborta. Pero vamos, a medida que se establece, pues a lo mejor cambia un poquito el mecanismo y por eso la hembra primala es la más afectada. Gracias, doctor. Para terminar con este conversatorio que hemos tenido, y quiero invitar aquí al frente al productor Jairo Montañez, quien es una de las primeras fincas que aquí en el departamento va a recibir la certificación como rebaño o como aprisco, en este caso, libre de brucelosis bovina. Entonces, Jairo, por favor. Y queremos hacerlo aquí frente a los asistentes a este conversatorio, porque pues me parece importante que este trabajo que Jairo ha venido haciendo allá en su aprisco sea como ejemplo para muchos otros, y que pues realmente pues esto se convierta en un ejercicio de todos aquellos que dedican su trabajo a esta labor. Pues Jairo, de parte de la Sugerencia de Protección Animal del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, mediante Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis bovina, extiende la siguiente certificación de aprisco libre de brucelosis al predio La Montana, localizado en el departamento de Boyacá, municipio de Sotaquirá, de propiedad de Jairo Alberto Montañez Rincón, por haber cumplido todos los requisitos exigidos en las normas sanitarias vigentes. Muchísimas gracias. Gracias, señora. Gracias. Doctor Morales, pues muchísimas gracias por su excelente participación, por la disposición que le ha mostrado a este ejercicio que hemos tratado de hacer hoy. Que no sea la última vez. También aquí le ponemos a disposición su casa. Ojalá pudiéramos tenerlo en alguna oportunidad de manera presencial aquí en la Federación. A Rosita Higuera, muchas gracias por todo tu apoyo, por toda la ayuda. A la doctora Lupita, que también nos ha ilustrado de una manera importante toda la parte diagnóstica que se hace desde allá, y ese comparativo que hizo aquí con el programa que manejamos aquí en Colombia. Pues muchas gracias. Esta es su casa, tiene las puertas abiertas, y a todas las personas que nos acompañaron de manera virtual, muchísimas gracias por su conexión, por estar aquí. Al doctor Werner, que es el líder de Bruselas aquí para nuestro departamento, también muchas gracias por su participación. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y por supuesto que les tomo la palabra. Tengo muchas ganas de conocer Colombia. Claro que sí, esta es su casa. Muchas gracias por la oportunidad de participar también. Entonces, pues hasta una próxima oportunidad. Yo creo que damos hasta aquí por terminada la charla. Rosita, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Y entonces voy a proceder a cerrar la sesión. Gracias, Rosita.